La coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio, Lilian Quechichán, se reunió este miércoles con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, para analizar prioridades legislativas. Bueno, para conocer lo conversado y justamente cuáles son las prioridades para la bancada del Frente Amplio, es que recibimos esta mañana a Lilian Quechichán. Bienvenida, ¿cómo anda? Un gusto estar con ustedes, muy bien. Bueno, se está haciendo esta coordinación, ¿no? Cada bancada de todos los partidos, de la coalición también, se está haciendo una preparación para el próximo lunes. Sí, se va a presentar. Efectivamente. Bueno, cada bancada tiene su coordinador, que es con el que interactúa la vicepresidenta como presidenta del Senado. Ella nos había anunciado que este lunes pasado iba a reunirse con la bancada de la coalición, es decir, los partidos integrantes de la coalición, que a su vez cada uno tiene su coordinador, para ver las prioridades de la coalición y en principio hacer efectivo cierto acelere que parecería que el Poder Ejecutivo quiere poner en algunos proyectos que están en el Parlamento. No nos olvidemos que venimos de un 2021 con un Parlamento casi atendiendo la pandemia, es decir, prácticamente no hubo muchos otros proyectos. Y ahí nos anunció, bueno, como es lógico en un ámbito como el Parlamento, que iba a conversar con nosotros. Nosotros tenemos una relación de casi 30 años con Argimón, nos conocimos en la Junta Departamental en el año 90 y bueno, conversamos, ella reafirma algunas cosas que ya se sabían públicamente, que se está trabajando sobre el proyecto de reforma de la seguridad social en base al proyecto de los expertos. Hay que darle una traducción política ahora. A partir de que esa traducción política esté hecha, vamos a recibirla y vamos a poder opinar. Nos plantea la ley de medios como algo también que parece que se destrabó, estaba bastante trabada en la propia coalición en diputados, parecería que se ha destrabado, pero me confirma que hasta este próximo lunes, lo mismo que le dije yo, en donde nuevamente se va a juntar la coalición y cada partido de la coalición va a traer sus prioridades. Hasta este lunes no vamos a saber un poco el listado de qué primero y qué segundo. Y lo mismo nosotros tenemos el lunes una reunión de todo el día para ver nuestras propias prioridades. Nosotros teníamos un conjunto de proyectos que quedaron ahí en el camino, que no se pudieron tratar, vinculados a la asistencia social, algunos muy puntuales, y después tenemos otros que veamos el lunes en el debate de la bancada, te diría más estratégicos. A mí me parece que por lo que he escuchado hasta ahora, el objetivo del gobierno es un poco pequeño, le veo poca estrategia, lo veo un poco coyuntural. Me parece que precisamos algunas cosas también de mirada un poquito más larga. Para nosotros, te pongo un solo ejemplo, el voto en el exterior es realmente para nosotros una cosa importante que no debe dejar de estar sobre la mesa, y veamos si volvemos a plantear un proyecto. Ahora, algo que fue rechazado ya hace... Sí, es un tema que nosotros ciudadanía reiteradamente hemos venido planteándolo. Ahí lo que se rechazó fue el voto epistolar. Pero también, Magdalena, es cierto que somos el único país de América Latina, y te diría que casi del mundo, que no tiene votos de sus residentes en el exterior, teniendo en el Uruguay un departamento 20, como le llamábamos nosotros, importante, porque hay miles de uruguayos en todas partes del mundo. Bueno, lo pongo como un ejemplo, pero puede haber otros. Siempre está el miedo de unos y de otros de que el voto en el exterior cambie el destino del país, ¿no? Bueno, todas las elecciones, por lo menos de los países de América Latina, siguen la misma tendencia. No es que los que se fueron para afuera son todos iguales, es lo mismo que en el Uruguay. Yo me parece que ahí hay un poco de prejuicio, tanto en Argentina como en Brasil, como en Chile ahora, se dan casi calcadas las mismas tendencias que lo que tiene la población local. ¿Usted piensa que podría salir en este periodo de gobierno? Nosotros aspiramos a que es un tema que el Uruguay debe resolver. No tenemos las mayorías, por lo tanto tendremos que convencer
algunos otros parlamentarios. Pero Pero ¿hay dar la algún batalla apoyo? creo que hay que darla. ¿Hay algún apoyo que Chicham de la oposición para ese proyecto? No lo hemos conversado todavía con esta nueva bancada de la oposición. Supongo que en algunos se mantendrá esa cuestión rígida de que no, pero creo que hay mucha gente con la que se puede conversar. Por lo menos hay que intentarlo por la envergadura de lo que significa. Ahora aprovecho a consultarle en ese sentido, ¿no? En las últimas horas, una de las prioridades también que empieza a surgir desde el sector, sobre todo de Alianza Nacional y del Ministerio del Interior, es este proyecto de los allanamientos nocturnos, que ya fue rechazado en un primer momento, la reforma que era un poco más amplia, que abarcaba y abordaba otros puntos como la baja edad de imputabilidad, la revisión de cadena perpetua. ¿Eso es algo que el Frente podría llegar a acompañar, los allanamientos nocturnos? Pienso en la lógica esa que la población ya en un momento se pronunció, la ciudadanía, y ahora se retoman esos temas. Sí, efectivamente. En el plebiscito de Vivir sin Miedo, te diría que la columna vertebral que tenía era los allanamientos nocturnos. Nosotros, negarnos a discutir nada. Me parece que todo en el Parlamento es el ámbito donde justamente los partidos interactúan y la sociedad se siente representada. Veamos cómo es el proyecto. Nosotros vimos el titular y junto con el titular ya vimos algunas opiniones en Twitter, por ejemplo, de miembros de la coalición que dicen la Constitución no se toca. Entonces tenemos un poco de confusión de cómo está procesado. Vamos a esperar a que se procese adentro. ¿No se conoce cómo es ese nuevo proyecto? No, nosotros no lo conocemos. Y creo que no lo conoce todavía la coalición de gobierno. Es algo que está trabajando el director de Secretaría. Que lo iba a reflotar, que ya lo tenía, que ya estaba presentado. Lo que yo escuché ayer que el nuevo director de Secretaría del Ministerio del Interior estaba elaborando, capaz que es el mismo del pasado, con algún retoque que habrá que hacerle, pero adentro de la coalición me parece que tampoco todavía lo conoce. Por lo tanto, no me voy a... ¿están dispuestos a discutirlo? No a decir todo podemos discutirlo. Obviamente nosotros tuvimos una postura contraria en el plebiscito, porque además nos parece que los allanamientos nocturnos se pueden hacer en el Uruguay, ¿no? Es que es la misma discusión que tuvimos ahora en el proceso de la luz. Usted puede pedir cédula, usted puede revisar un auto, todo eso se podía hacer con garantía. Pero pienso los puntos en común, porque usted decía recién que el voto epistolar o el voto en el exterior se realiza prácticamente en todo el mundo. Los allanamientos nocturnos también, excepto en Uruguay y en Portugal. Lo decía ayer Carlos Camí, Lore, corregime si no es así, solamente estos dos países. ¿Puede seguir esa lógica? No, es que en Uruguay se pueden hacer allanamientos nocturnos. Acá no es que esté prohibido que si uno ve que hay un delito en un lugar a las 12:30 de la noche no se pueda actuar. Hay que hacer un procedimiento con la justicia. Entonces es eso lo que hay para nosotros. Todos estos temas tienen que tener el correlato en las garantías. Entonces, por eso es que merecen una discusión que no es de titulares, sino vamos a ver cómo está el proyecto. Senadora, en temas estratégicos, usted mencionaba el voto de los uruguayos en el exterior. En temas más de corto plazo, ¿se está preparando algo relativo, por ejemplo, al control de precios o a la contención del aumento de precios? Lo pregunto también porque, bueno, una visión crítica del Frente Amplio, por ejemplo, lo que pasó por el Parlamento, no todas las medidas pasaron por allí, por ejemplo, con el tema del asado, ¿no? Que se consideraba insuficiente por un periodo corto. Seguramente ese tema va a ser uno. Nosotros ya teníamos algunos proyectos en diputados y también en senadores en el periodo pasado vinculado a la carestía, cuando vimos que empezaba a tener una presencia en la canasta básica. Ahora se ha agravado porque en menos de 2 años tenemos 38% más de combustibles. Eso va a estar sobre la mesa. Cuando discutimos el asado, que nunca nos quedó muy claro si el asado estaba a 350, cómo es que lo bajaban a 230 sacándole el IVA, pero está bien, esa es una discusión que ya está saldada. Pero nosotros estábamos convencidos que había que incorporar otros cortes de carne. No es que la gente ni las personas más vulnerables coman asado todos los días, más bien necesitan otros cortes para comida de olla. Bueno, ni que hablar ahora que viene ya el tiempo donde ese tipo de alimentos son más requeridos. Pensábamos que había que incorporar la falda, algún otro corte y obviamente algunos otros elementos. Ahí seguramente vamos a poner el ojo porque
En tanto representantes de la ciudadanía, yo les aseguro que por nuestros despachos desfila gente de todos los partidos políticos sumamente preocupada con el tema precios y con el tema tarifas públicas, muy preocupada. Se les está llevando buena parte del salario y algunos no están llegando a fin de mes. ¿Y por qué camino se podría recurrir entonces a una rebaja de tarifas para ciertos sectores de la población? O sea, ¿por dónde van a ir esos proyectos? Bueno, ¿A rebajas impositivas en algunos otros cortes de carne? Bueno, obviamente que las rebajas impositivas son la primer medida, digamos, el primer manotazo, pero puede haber algunas otras cosas. Hasta que no lo discutamos el lunes no puedo adelantarlo, pero sí que la preocupación sobre los precios y la carestía y obviamente también sobre los salarios y las jubilaciones, porque eso nos preocupa enormemente. Han perdido una capacidad de compra muy importante los salarios. Y después hay otros temas que van a aparecer. Yo te diría que, bueno, acaba de terminar la campaña de la LUC, donde nosotros insistimos que el microdelito era una verdadera barbaridad. Meter presa a una persona 4 años, sacarle los hijos, mandarlos al INAU, porque traficara 30 gramos o 50 o 70, lo que sea, de marihuana. ¿Hay que penarla? Hay que penarla, porque es un delito. Pero tenemos que buscar penas alternativas. Llenar la cárcel de gente no es la solución para la seguridad en el Uruguay. En el Uruguay no hay cadena perpetua, no hay pena de muerte, por lo tanto esa gente algún día va a salir y va a ser peor para la seguridad. Entonces también algunas senadoras, especialmente la senadora Carmen Sanguinetti, escuchamos que está trabajando sobre modificar un artículo de la LUC que ustedes saben que además ya los jueces empezaron a perforarlo porque ya hubo resoluciones judiciales que sacaron de la cárcel a esas mujeres porque el daño era mucho mayor que el que se quería resolver. Me parece que ahí, creo que el senador Penades también ha dejado abierta la puerta para que algunas otras cuestiones se puedan modificar. Bueno, el Parlamento es el único lugar donde las leyes se pueden modificar. Entonces me parece que ahí capaz que también va a haber, porque tal cual lo dijimos, en muchos aspectos la LUC es inaplicable y va a haber que hacerle modificaciones. ¿Esta iniciativa de Carmen Sanguinetti la van a estar acompañando entonces para modificar ese artículo de la LUC? En principio la filosofía que ella ha transmitido, nosotros la acompañamos, sí, porque fue lo que vinimos diciendo y lo que percibíamos que iba a suceder. Así que vamos a ver el proyecto también, pero en principio lo que ella plantea nosotros lo compartimos. ¿Cómo queda ese diálogo con la oposición post-referéndum? Que chichean cuando el tono de la campaña fue por momentos bastante tenso entre algunos actores de un lado y del otro. Bueno, yo soy de las que no dramatizo para nada los tonos de las campañas. Las campañas electorales siempre son ríspidas y siempre al final se agudizan. El diálogo en el Parlamento se da sin ningún inconveniente. A nivel del Poder Ejecutivo, no sé, el mensaje que dio el presidente el otro día no fue muy halagüeño en cuanto a decir, dialoguemos, busquemos, sentémonos en una mesa, algunas cuestiones que son más de políticas de Estado. Ustedes me han escuchado antes, no lo estoy diciendo ahora, resisto archivos de que hay algunas políticas en el Uruguay que merecerían ser políticas de Estado. Es obvio que en la economía no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos miradas de país diferentes, porque miradas sobre el Estado, sobre el rol de las políticas públicas, pero en algunos temas sí yo creo que, en turismo ni que hablar, me han escuchado más de una vez, estoy convencida de que podríamos tener algunos acuerdos y hay algunos otros temas en donde yo creo que también podríamos lograr algunos acuerdos. El presidente no dejó mucho a puerta abierta porque ustedes vieron que él terminó su discurso diciendo nosotros tenemos la mayoría, 56 diputados, 16 senadores y con eso me voy a mover. Fue lo que dijo el presidente. Ahora, y para dialogar se precisan 2. Y para dialogar en el Parlamento también, eso se lo consultaba, por estos días se va a votar o se van a votar las presidencias de las comisiones y una de las propuestas o de los nombres que surge es el de la senadora Graciela Bianchi, alguien que ha sido muy activa a lo largo de toda esta campaña, con algunos cruces, muy activa en redes sociales y hay un rumor que el Frente no estaría dispuesto a votar a favor de que presida esa comisión. ¿Por qué y cuál es la situación con Bianchi concretamente, más allá de los cruces, con De la Ventura y demás?
Sí, no es los cruces con De la Venture, digamos. Primero, es un rumor, como tú decís. Nosotros no está confirmado. nosotros no lo tenemos sobre la mesa. Lo que tenemos sobre la mesa el lunes es analizar todas las comisiones y sus presidencias para decirlo de alguna manera, se reparten, se asignan al principio de la legislatura, año a año. De acuerdo a un coeficiente, cuántos votos tuviste, hay un coeficiente por el cual dividís, es complejo, la gente no lo va a entender, pero en el Parlamento hay acuerdo. Tiene que ver con la votación. Tiene que ver con la votación, entonces tantas presidencias le tocan al Frente Amplio, al Partido Nacional, al Partido Colorado, a Cabildo Abierto. Y eso nosotros lo vamos a respetar. Obviamente eso es un acuerdo y este año la presidencia, esa que tú mencionas de Educación y Cultura, le toca al Partido Nacional. Otra cosa es la opinión que nosotros podamos tener sobre una senadora que realmente tiene una actitud muy confrontativa, no de las ideas, sino de las personas, y eso es lo que más nos preocupa. Ha llegado a decir cosas muy, muy duras y hasta ahora es la palabra del Partido Nacional, porque nadie ha salido a decir que lo que ella dice no es correcto. Bueno, no está sobre la mesa eso que tú planteás, y de cualquier manera todo el conjunto de las comisiones, también las que nos corresponden a nosotros, quienes vamos a presidir, que hay una, la de Derechos Humanos, que para nosotros es muy importante por todos los temas que hoy están sobre la mesa, que queremos analizarla bien. Bueno, a partir del lunes vamos a poder transmitir cómo fue ese debate entre nosotros. Senadora, me gustaría volver sobre un tema del principio, ya en el final de la entrevista, que tiene que ver con el tema de la reforma de la seguridad social. Hoy, por ejemplo, es titular en Diario El País que, bueno, había como una intención de algunos grupos sociales de llevar una eventual reforma a las urnas, ¿no? De que la gente opinara de forma directamente. Usted mencionaba que primero se va a estudiar el proyecto que se genere de este informe que elaboraron los grupos de expertos. Bueno, si tú me preguntás por esa noticia que salió hoy, obviamente en la fuerza política que yo represento no está sobre la mesa ese tema, sí está sobre la mesa, es decir, nosotros como Frente Amplio participamos de la comisión de expertos. Fuimos críticos con el diagnóstico y eso no significa que ahora estemos esperando la traducción política, porque yo no voy a discutir con una comisión de técnicos que lo que hicieron fue un informe técnico. Vamos a esperar qué es lo que el presidente, que dice que la tiene sobre la mesa y que está trabajando, incorpora a una reforma que sí creemos necesaria, pero que tiene que tener equilibrios, Y ya para terminar, asistencia social, perdón, ¿qué temas van a estar presentando? Bueno, a nosotros nos sigue preocupando mucho el desmantelamiento del sistema de cuidados. Cuando hablamos de las mujeres, bueno, acaba de terminar el mes de las mujeres, ese es un tema clave para poder ayudar especialmente a las mujeres, que son las que cuidan los niños, son las que cuidan la tercera edad, que son las que cuidan la discapacidad, puedan desarrollarse. A nosotros cierta parálisis total que tiene el sistema de cuidados nos preocupa enormemente. Estuvieron haciendo capacitaciones, ¿no? Por parte de MIDES. Sí, pero no tiene una proyección ni siquiera presupuestal, por lo tanto está muy bien los discursos, pero si no van acompañados de recursos va a ser muy difícil que pueda sostenerse estaba atendiendo casi 8.000 personas. La primera experiencia piloto había sido buena, más allá de que obviamente en el terreno uno después tenga que ir modificando algunas cosas. Y después ayer nos enterábamos de casi la eliminación, por ejemplo, del Plan Ibirapitá. Nosotros tenemos una evaluación fantástica de lo que ha significado para la gente de la tercera edad tener su tableta. No solo para informarse, para leer los diarios, para mirar, sino para conectarse con sus nietos que están en el exterior. Te diría que es la primera cosa que dicen cuando se los encuesta, que le ha servido como mejora de su calidad de vida. Bueno, está prácticamente desmantelado. Te pongo esos dos ejemplos, pero hay muchos otros que nosotros nos preocupan mucho de la asistencia social. Ahora, en este post-COVID, esperemos que no aparezca ninguna otra cepa y que podamos empezar a pensar en esas cosas, porque hasta ahora no se ha podido. Rapidito, porque ayer vi una publicación suya en Twitter criticando la medida que adoptan los vendedores de nafta del este del país, sobre todo en Maldonado y Punta del Este. También hay una visión crítica desde los empresarios hacia lo que fue el gobierno, los últimos gobiernos frente amplistas con la situación de ANCAP y demás. ¿Por qué cree que es una medida
tan perjudicial para el país? Porque usted misma dice qué manera de no querer al país. Sí, te vuelvo a repetir, Resisto Archivos, la critiqué cuando fui ministra de Turismo. Primero, no tiene nada que ver con la situación de ANCAP, eso es querer entreverar un poco. Esto es inclusión financiera, es transparencia y es seguridad. Es eso lo que estamos discutiendo. Pero yo creo que en este momento las cosas en determinadas coyunturas son muy dolorosas. A nosotros nos lo hicieron en la temporada de verano del 2017 y del 2018 y después volvieron a vender con tarjeta. Yo acompaño el reclamo de seguir trabajando para bajar los aranceles de las tarjetas. Redistribuirlos. Porque nosotros lo hicimos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, los aranceles eran 8, 7, 8 y están en 4. El de la tarjeta de débito es 1. Es 1 y te depositan en el día. Yo creo que el de estacionero gasta más nafta en ir al banco a llevar la plata que en comprar el POS y aceptar tarjeta de débito. Entonces, pero la coyuntura de que estamos ante una semana de turismo, para un sector como el turismo que está absolutamente golpeado por la pandemia, me pareció que no es una buena manera de querer el país, de verdad. Gracias, Kechichian. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio, Lilian Kechichian. Son las 9 de la mañana, 40 minutos. Hacemos la pausa, enseguida volvemos.